Sí, mister, queda tranquilo, ya estoy en el aeropuerto. Sí, parece que lo llevo todo. El pasaporte de avión, con los billetes en quita mano. Sí, usted no se preocupe de nada. Nada más que pose un pie en Qatar, tiro para el campo directo. No sabe lo mucho que agradezco esta oportunidad. Para mí es todo un honor poder representar al mío país. Sí. Hola, mister. Cago en Diego Gómez, para encima de que me llamo optimísima ahora, pues se cae ese marrón para adelante, vaya cara. Atención, por favor. Última llamada para los señores pasajeros del vuelo B584 con destino a Qatar y para el vuelo C585 con destino a Asturias. Por favor, embarquen para la puerta 5 y 6 respectivamente. ¡Cago mi manco, chaval! ¡Mire por dónde vas! ¡Que pierdes mi avión! Oiga, no se ponga así, que yo también tengo prisa. Tengo que ir a Qatar, a jugar la final del Mundial. Que no suena a mi cara. No, la verdad que no me suena. Pero no me diga que usted también va a ir a la final de Qatar. Sí, y también, sí, y además soy una pieza clave. ¡Coime! Y yo también, veremos los descaes entonces. Pero, ¿usted también va a Qatar? Sí, también voy a la final de Qatar. Sí, también soy finalista. Atención, atención. El que no sube ya a los aviones con destino Qatar y Asturias queda en tierra porque vamos pues ya al túnel de embarque. A ver si pensáis que vamos a estar aquí todo el día. Bueno, salao, veremos los descaes entonces. Sí, que gane el mejor. Moi bones, aquí Sara Petrolero, que estamos en directo en Felechosa, que será la sede mundial de Qatar los próximos días. Pero aquí tengo a Remy, que es la organizadora del evento, presidenta de los ganaderos alleranos, y acompañándola está la Sofía Yarina, que además es una de los finalistas que va a competir con el hasta ahora invencible campeón mundial, el suizo Nando Miller. Cuéntenos, Remy, ¿en qué consisten estos últimos retoques? Pues nada, sí, aquí estamos organizando la lista de participantes, porque no solo van a Qatar los finalistas, también va a haber una exhibición de diferentes túnicas de Qatar. Entonces estamos organizando las horas para recibirlos y los diferentes abellugos los que se van a quedar. Toda una sera complicada. Yarina, usted que es una de las finalistas que va a competir por su título mundial, ¿puede explicaros a los nuestros espectadores qué es eso de las diferentes técnicas de Qatar? ¿Qué es? ¿Hay más de un estilo? Hombre, por supuesto, y además de los diferentes animales que se pueden catar, como pueden ser les bules, les gates, les perles, les vaques, pues están los diferentes estilos, a 2 manos, a una sola, 2 dedos, de pie, agachado, panza arriba, ¿quién? ¿El animal o el catao? Cualquiera de los dos, eso es indiferente. ¿Y usted qué estilo prefiere? Hombre, pues yo depende del día y sobre todo depende de lo que la clienta prefiera. ¿Qué quiere decir usted con eso de lo que la clienta prefiera? Pues yo, antes de proceder a la extracción de la leche, préstame siempre a hablar un poquillín con el animal y preguntar de qué postura y estilo se siente más cómoda. Al final, ya la que van dando los sobritoles mamieres, y eso es un poco invasión de la intimidad, ya sabe. ¿Quiere decir usted que los animales falan y para comunicar lo que prefieren? Oh, para como está falando usted a mí, pues no, pero hay que saber escucharles. Ellos saben comunicarse con nosotros y... A ver, no le haga mucho caso a la mi fía, que ya de estas místicas y sentir, de esos hippies que abrazan árboles y falan con el ganado. ¿Esto puede cortarse? Sí, no se preocupe, ya estamos que reportación en pues. Ay, mamá, qué insensible es. Bueno, Remy, ¿quiere añadir algo más? Sí, quiero invitar a todos los asturianos y asturianas a que vengan a Felechosa a disfrutar la final del Mundial de Qatar, que va a estar interesantísima. Además, este año tenemos una moza felechueta entre los finalistas. Va a estar prestosísimo. Los chigres y restaurantes van a poner un menú especial para la ocasión. Va a haber puestinos de comida en los pros de la competición, juegos tradicionales para los niños y niñas,
verbena, concursionista, pela noche. Vamos, un eventazo. Ala, mamá, deixe ya de chupar cámaras que están para llegar los primeros convidados. Sí, miren, pero viene el presidente Adrián Pelón con alguien. Bueno, y aquello que se ve allí ya hay dificultades. Como veis, tenemos una temperatura perfecta para desarrollar la final. Sí, ya veo. La verdad es que ven un poco fresco. Y es muy verde y montañoso. Tenía entendido justo lo contrario. Bueno, pues usted viene de una tierra menos amiga a la nuestra. Sería muy bienvenido. Ya es todo un honor recibir una nuestra casa. Mamá, que yo suizo, no sordo. Calla. ¿Qué tal el viaje? El viaje bien, un poco precipitado por las crisis. Perdieron el equipaje y vengo nada, con lo puesto. Bueno, de eso no se preocupe. Ya les arreglaremos. Pero ya que tenía ahí los botes buenos para el campo sintético. Sintético. Aquí nada de plásticos ni cauchos artificiales. Aquí es todo natural. Pues estoy arreglado en sin los botes para el natural. Bueno, de eso no se preocupe, ya nos arreglaremos. Yo soy un estatus que estaría mareo y una funda. ¿Una funda para qué? Para guardarles. Vaya humor que tienen estos suizos. Usted no se preocupe de nada, que aquí tenemos de todo. Bueno, venga, vamos a acompañarlo al suave yugo, que mañana hay que madrugar. A las 6 de la mañana hay que ponerse a furular. Ah, para el rezo. Bueno, usted rece si quiere, a les vaques no creo que ellos importe. Ay, un hombre espiritual, qué bien. Home, una farallos a les vaques, ahora el otro quiere ponerles a rezar. Dende luego el sector primario está perdido con estos pisapraos. Ahora venga, a descansar todo el mundo. Mañana más y me llevo. Pero bueno, ¿dónde se metió este rapazo? Dende luego la fama los pierde. Mucho campeón mundial, pero puntualidad ninguna. Estará rezando, mamá. Yo tenía que meditar algo también. Estoy un pelín nerviosa. A ver si en vez de estar rezando está durmiendo como un tocho. Voy a ir a arreglarme hasta el hotel, anda. Bien pensé que iba a venir con un séquito de Senta Roy de muchos impuestos, mucho paraíso fiscal, pero mandan al campeón mundial solo a la aventura. Bueno, Yarina, ¿qué hay que si mientras llega el so contrincante vamos sacando unos tomes suyos contándonos cómo se prepara para Qatar? Perfecto. Vamos a pasar la mañana con Yarina, finalista ferechota que nos va a representar en el Mundial de Qatar. Va a contarnos cómo es la vida de una ganadera moza y cómo se prepara para la competición. Oli, pues la vida como ganadera no está nada mal. Eso sí, tienes que avertar los horarios de los animales y sobre todo tienes que aprender a entenderlos y escucharlos. Y es súper importante que se sientan queridos y protegidos. De esa forma podemos obtener de ellos todo lo que precisamos. No podemos tratarles como máquinas. Ellos son seres vivos y piensan y sienten y merecen un respeto. Yo, por ejemplo, si la vaca hoy no quiere que la cate, pues la respeto y no lo fago. No quiero importunarla porque la leche no sabe igual cuando la da de mala gana, ¿sabes? Así nadie que tal una terrían despachadas con tanta conversación tanto afalada. Bueno, Yarina, ¿y cómo tendrá usted para poder ser, a la espera de la final de mañana, la mejor catadora? Pues primero tengo que conectar con el animal. Y cuando ya sabe que lo voy a hacer con amor, ya es todo cuestión de maña. Pero también a veces hacer unos ejercicios de respiración para conectar la mi respiración con la de ella. Y otros también para calentarles mis manos, porque si les tengo fríes, aparte de que me pueden dar calambres, para la vaca es súper desagradable tenerles manos frías en los tetos. Muchas gracias, Yarina, con esto ya tengo suficiente.
Bien como un tocho, estaba como un tocho. Perdonad, que delante del viaje. Pero bueno, usted que llegue a decir que era el Dionisio. ¿Ese quién llegue? Lima. ¡Qué mari, qué narices! El que llama al rezo, pensé que iba a despertarme con ello. ¡Qué rezo, un qué rezo! El Dionisio y el cura sí, pero no madruga tanto para ir a rezar, solo para ir a echarles comerles pites. Bueno, da igual. Lo importante es que ya está usted aquí. Si no le importa, la prensa quiere hacer una pequeña entrevista. Para ir bien. Sí, bueno, pero tengo un poco presa, tengo que atopar al seleccionador. ¿Al seleccionador de qué? Al nivel del mundial, que llaman jugadores. Yo soy la seleccionadora X, todo lo que va a pasar en la final pasa por mí. Pero bueno, usted ya sabe, una mujer, ¿no? ¿Qué pintas, sí? ¿Y qué quieres decir con eso, chaval? Mira, antes de que nacieras tú, ya estaba yo organizando saraos de ellos y quedándome con los mejores catadores del país. Cataríes. Hombre, por supuesto, de toda la vida, me falta de ello. Bueno, perdone, no se ofienda, no se ponga así. No sabía que en este país se tenían a la mujer equiparada al hombre. No sabía que iba a ser una mujer la máxima organizadora del Mundial de Qatar. La prensa, que nos cuenta lo que quiere. Yo flipo, este mozo, ¿dónde salió? Bueno, para enlazar un poquito esta tensión y los nervios previos a la competición, ¿qué hay si fa una pequeña entrevista? Sí, bueno, pero a mí solo. Bueno, sí, a quien más que la faga, a Remi y a Lina y a Dios la fici. Bueno, yo decía con el resto de compañeros del equipo. ¡Ay, madre! Este mozo está fatal. Esos debieron perder con el equipaje. Bueno, estarán concentrados, ¿vale? No, ya a ti no te venía mal, porque menudo descentre que lleves. Bueno, a mí vais a disculparme que tengo que ir a recibir al presidente de Tineo, que está para llegar. Sí, y yo voy a ir a limar en las cocinas y a meditar un poquillín, porque con tanta mala vibra necesito estar de chill. Bueno, ya dejo. Aquí estamos con el representante suizo en el Mundial de Qatar, finalista reputado en el mundo entero. ¿Está nervioso? Sí, bueno, no, ya saben, una final y hay que estar centrados y no dejarnos intimidar. Aunque tengamos posibilidades de ganar, nunca podemos bajar la guardia. Tenemos que estar centrados en lo que está pasando en el campo. ¿Tiene usted miedo a que la su rival pueda quitar el título mundial? Sí, bueno, no, ya sabe. Y una rival fuerte, con fuerza y con sangre moza y con ganas de ganar. Pero nosotros yo creo que estamos bien, centrados, seguros y vamos a ir a por todos. ¿Suele competir usted con este tipo de atuendo deportivo? Hombre, y lo propio, ¿no? Estoy cómodo para cualquier tipo de movimiento o postura. Eso sí, echo de menos los menos botes de la suerte que quedaron en el avión. Bueno, no creo que deben servir de mucho para el desarrollo de la competición, ¿no? Ya como el dicho es, de ir a Qatar con los morros pintados. Bueno, la verdad es que de mucho no me deben valer siendo el campo natural como ya. Y fálenos un poco más de en qué consiste su entrenamiento. Bueno, primero entramos por estirar bien todos los músculos, luego entramos a dar unos vueltines al campo hasta romper a sudar, a trote y los dos últimos sprint. Después entramos a hacer de los ejercicios, pues tirar los sinielgos, los cuádriceps, los cuadriles. Claro, muy importante, los cuadriles, saltar tanto tiempo agachado. Bueno, luego entramos a estirar bien los brazos, el pescuezo. Vaya, lo que viene siendo todo el cuerpo. Vaya, pues sí que tiene usted una técnica bien diferente a la de la su rival. ¿Y no fue nada más específico para las manos y para los dedos? No, yo para estar en medio campo no me fai falta. Bueno, ya sabe que la prueba ya más dura que otros años. ¿Cómo va a hacer para catar 50 litros en 15 minutos? ¿Tiene algunas na manga? Como dice usted, Sí, que la prueba aumentó la dificultad. Ahora hay que catar 50 litros en 15 minutos. Eso sí, a estilo libre. No lo sabía. ¿Pero 50 litros de qué? ¿De qué va a ser? ¿De leche? ¡Ay, madre! ¿Pero qué me dices tú de 50 litros de leche? Quitáis todos ayorreaos. Faléisme de cosas rarísimas. Y ahora salesme tú con 50 litros de no sé
más que el jet lag. Pero tiene Nandu. Ay, madre, tío, me está fatal. ¡Que venga alguien, ayuda! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire, Reme, que no sé qué está pasando a Nandu. Que o está teniendo un ataque de pánico o está llorando a fecho. Pero que yo no me llamo Nandu, que yo no sé cómo conseguir 50 litros de leche, a no ser que sea yendo a buscarlos a la linerca. Que yo quiero ir con el resto del equipo concentrado. Pero si viene usted solo, ¿qué compañeros? Ay, madre Reme, igual hay voces, o vete tú a saber. ¿Qué voces? A ver, pues si no se llama Nandu Miller, acá vino. ¿Y cómo se llama? Yo llamo Marcus Miller, y soy centrocampista y vine a Qatar a jugar la final del Mundial. Centrocampista. ¿Eso qué ye? Un estilo nuevo de Qatar. Estoy un impostor. ¿Impostor de qué? Nanay de la China. De impostor nada, que me llamó el mister en persona para salvarles la papeleta, porque tiene a medio equipo de cagalera. Y además soy el jugador más mozo que tocó la selección suiza en jamás. Así que de impostor Nanay de la China, estoy aquí por méritos propios, lo siento mucho. Centrocampista, Sí. selección suiza. Exacto. Ay, madre, ¿no será usted ¡Un futbolista! entonces no le sabes que era? Esto más gordo nunca me he probado. Pero bueno, rapaz, tú sabes que estás en el Mundial de Qatar, pero en el de Qatar bajes, ¿no? No, yo pensaba que estaba en el Mundial de Qatar, pero de fútbol. ¡Para una vez que me convoque! Escúchame bien lo que te voy a decir. No sé cómo narices llegaste aquí, pero mañana en la final va a ser Nandu Miller y vas a arreglárteles como puedas para catar a les vacas. Pero señora, ¿cómo voy a salir de ahí delante de toda esa gente para catar 50 litros de leche a no ser que sea yendo a buscarlos al mercado? Hoy vas a practicar toda la tarde hasta que te salgan las manos y mañana en la final vas a hacer lo que puedas porque va a ganar Yarina, que es lo que de verdad lo merece. Y tú, aquí no pasó nada. Está todo el mundo llenando Miller y como se te ocurra expulsar algo de esto, córtate en cachillas y tírate a los bochos y a ti detrás. Venga, furrando, que hay mucho que hacer y preparar para mañana. Nena, dése las uñas que vas a acabar en sin dedos y a ver con qué cates. Ay, mamá, estoy hiper nerviosa. Yo no valgo para estas cosas. ¿Para qué? ¿Para catar que llevas haciéndolo desde los 3 años? No, para estos rollos competitivos. Yo cato por gusto, no por querer ser la mejor. Pues ya lo que llegue, y además vienen súper bien los perros del premio, que la nuestra ganadería no anda muy sobra. Y además tengo en falta un viaje al Caribe, que llevo trayendo toda la vela y me lo merezco, ¿eh? Sí, pero yo que estamos llegando rápidamente a los chakras del cuerpo. A callar ya, tú faime caso a mí, que vas a ganar tú, que este suizo un perón de guerrero. A este. Bueno, a este suéter no hay pelón magarero. Vienes bailaron entero. Otra vez que tuve que sacarlo de la cama. Hola. Pero bueno, ¿cómo vienes así, oh? Mamá, esto fue cosa tuya. ¡Mía! ¡Hombre, bueno, lo que me faltaba! El que se emperró en practicar ayer toda la tarde, la sede de la victoria, que lo consume toda. Bueno, hay que ir tirando. No, que esto está menos minutos y la gente está pero nerviosa. Oye, tú, pisapraos, acuérdate, hoy para todo el mundo y para mí y Arena ya es Nandu Miller, y si no, picaría ahí para los gochos. Pero señora, ¿cómo voy a salir de ahí delante de esta gente con estos trajes que no puedo ni cerrar las manos? Acuérdate, picaría para los gochos. Por fin, pensé que nunca llegaba. Cago en 10. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está toda la gente? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Cómo se llamaba esta señora que lo organizaba? Ya sé.
Señora Remedios. Cago en mi madre, que no tiene cabeza, tiene que tener parche. Oiga. Sí, dígame. Mire, soy Nando Mille, el de momento campeón mundial de Qatar. Espero llegar a tiempo. Tuve unas catastróficas desdichas para poder llegar aquí. ¿Cómo llego? ¿Será broma, no? La broma fue que me confundieran con un futbolista y que apareciera en el mundial de Qatar, pero en el de fútbol. No me agradecer para poder salir de allí. Pero, ¡Reme, ven para allá! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Que esto anda mal. El tío me dice que ya es Nando Humilde y que lo confundieron con un futbolista, que le mandaron al mundial de Qatar, pero no al de fútbol. Esto tiene que ser negro. Y luego, en el aeropuerto, choqué con un radar y sin querer debimos cambiar la documentación de los billetes para que me hubiese todo. ¿Pero qué está pasando aquí? Que llega casi la hora. ¡Esi es el peor! ¡Cago en mi mantuaje! ¡Voy a pegarte! Eso mismo podría decir yo, robo identidades. ¡Si fuiste tú! ¿Qué dices, oh? ¿Qué te piensas? ¿Que soy yo? Me voy a estar aquí cantando vaques en vez de estar jugando con la selección suiza. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Hala! Ya se armó. Que yo no soy Nandu, yo llámame Marcus Miller. Y soy centrocampista en la selección suiza. Y del aeropuerto choqué con este mozo. Y debíamos de tracar mundial toda la información y aparecí aquí. Y yo no tengo ni idea de cómo cantar vaques. ¡Hala! Ya lo dije, dame igual que me faga picadillo y me tiran los bochos. Follere, yo no dice nada, a mí ni me... Pero mamá, ¿cómo ya estás mafiosa? ¿Oh? Tú estabas al tanto de todo esto y no decías nada. Claro, con razón, estás tan convencida de que iba a ganar. Pero Reme, ¿daste cuenta de que acabas de cometer una ilegalidad? ¿Y qué quieres que hiciese? Que porque culpa de este pisaprao se confundiese y llegase aquí por error, se fastidiara toda la competición con todo el trabajo que te costó organizarla y que la niña Yarina perdiese la oportunidad de hacerse con el título mundial. ¡Ninfa la del peluquín! Uf, con este reportaje van dame el premio Ondes, ni la trama Gürtel. Bueno, lo importante es que el verdadero Nando Miller está aquí y estamos a tiempo de celebrar la final, así que ¡métete al sanitario a Qatar! Ahora que llevo 2 días sin dormir, que llevo más horas de vuelo que un raitán, que casi me desempleo en Qatar por impostor, tuve que ir a la embajada a pedir auxilio. ¿No podemos perder unas horas? De ninguna manera. Además hay más de 1000 personas en público. Usted va a Qatar, caiga quien caiga. ¡Gracias a Dios! Buenos días a todos y a todas. Y es para mí un orgullo recibirlos en Felechosa, en una final tan importante como ya la final del Mundial de Qatar. Para encima, y es doblemente importante, porque tenemos una finalista felechosa, Yarina, que se enfrentará hasta el ahora invencible campeón mundial, el suizo Nando Humilde. Especialmente quiero darle las gracias a Remedios, que se encargó con mucho esmero durante tantos meses para que todo saliera pero bien. Y ya no me enrollo más y que comience la final del Mundial de Qatar y que gane el mejor. Mentira, tramposos, voy a ir a la prensa, voy a impugnar la competición.
penalti. Yo, si lo pones guapo, puedo darte una propina, que el premio y un picum. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Bueno, ¿y tú ahora qué? Porque para el Mundial de Fútbol ya no llegues. Sí, bueno, la verdad es que esto tampoco está tan mal. Igual me quedo aquí, para Qatar, para siempre, si tú quisieses enseñarme. ¿Y el fútbol? Uf, cualquiera vuelve después de haber dejado la selección suiza plantada. Tengo miedo a que me monte un consejo de guerra. Bueno, yo si te quedes, pues apuntate al ayer deportivo. Esto fue más efectivo que Granchero busca esposa. Despedimos la conexión hasta el año que viene. Esto sí que es mundial. Tengo yo ganas de que llegar el fin de semana. Me buena falta dormir bien la mañana. Ay, no, acuérdame ahora. Mañana van, llámame para ir a Qatar a primera hora.